Y hablando precisamente de alumnos, ¿ustedes qué detectan, qué interés detectan en estos temas, pues en la población en general y en la universitaria en particular? ¿Usted cree que realmente existe una conciencia generalizada de que hay un peligro que amenaza la seguridad mundial? ¿Sí? Bueno, respondiendo primero a la segunda pregunta, yo creo que sí, que sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre hay una percepción en la población general, en el mundo occidental, de que los actos de terrorismo es un peligro que está latente en cualquier circunstancia, en cualquier momento y hacia cualquiera de los estados. La prueba la tenemos que lo mismo se producen atentados terroristas en Estados Unidos como los últimos en Turquía, donde era prácticamente inesperable que en un estado islámico aparecieran actos terroristas de las características de los que se han dado. Y respecto al interés que puedan promover estos estudios en el ámbito universitario, incluso en la población en general, es cierto que en España tradicionalmente y por razones puramente históricas los estudios de defensa y la universidad han estado separados, pero de un tiempo a esta parte, tal vez también promovido por las circunstancias históricas que se están produciendo, hay una aproximación muy importante y además muy palpable desde el ámbito universitario. Puedo decir que hasta el extremo de que nosotros en nuestros estudios de doctorado y de máster sobre paz, seguridad y defensa, más del 65% de los alumnos son titulados universitarios de las carreras más disímiles. Igual tenemos licenciados en económicas, en ciencia política, en historia contemporánea, en derecho, como, y es uno de los casos más paradigmáticos que tenemos, licenciados en filología semítica. Y siguiendo hablando de paz, un colega suyo en el ámbito filosófico, porque usted es filósofo, pues Kant aseguraba que llegaríamos a la paz mundial porque era una necesidad ineludible del hombre y una aspiración. ¿Esto puede haberse convertido, como tantas otras cosas, en una utopía más? Me va a permitir usted que le diga que Kant no es colega mío. ¿Qué más quisiera yo? Al fin y al cabo uno no es nada más que un simple aspirante a aprendiz de filósofo, y Kant es uno de los grandes genios de la filosofía contemporánea. En cualquier caso, Kant jamás predijo la posibilidad de una paz perpetua. Ironiza en su libro sobre la paz perpetua, en la introducción, sobre que no hay más paz perpetua que la paz de los cementerios. Para Kant, la paz perpetua, que él desarrolla en su texto de la paz perpetua y modifica luego en la metafísica de las costumbres, no es más que un horizonte lejano al que se debe tender. Es una especie de utopía, es una especie de horizonte al que se debe tender tanto desde la postura individual como desde la postura de los estados. Y esa tendencia, esa actividad para conseguir una paz perpetua que se ve en el horizonte debe convertirse en algo así como un deber moral, tanto de los individuos como de los estados. Promover todas las acciones posibles para conseguir esa paz perpetua por muy lejos que esté en el horizonte. ¿Y qué análisis se puede sacar del hecho de que pues casi prácticamente el 95% de los conflictos, de las actuaciones de terrorismo, pues desde la creación de la ONU provengan del llamado tercer mundo? Bueno, Martin Shaw hace una disquisición muy curiosa sobre las fronteras entre los estados, haciendo una división entre fronteras de violencia y fronteras sin violencia. Defiende Martin Shaw que entre democracias, posiblemente desde hace 60 o 70 años, no ha habido ningún conflicto. Los conflictos que conocemos de gran importancia, incluso la Segunda Guerra Mundial, ha sido entre países democráticos y países que no lo eran. En aquel momento, las tres potencias del eje no eran democráticas, y de los más recientes, como pueda ser la Guerra de las Malvinas, Argentina en aquel momento tampoco era democrática. De forma que es prácticamente inviable, o se espera que sea prácticamente inviable, un conflicto entre estados en las que la democracia está firmemente asentada y es una democracia participativa. Los conflictos surgen en el tercer mundo por muy variadas razones, desde problemas puramente étnicos, de consecuencias de fronteras artificiales creadas por la descolonización, el propio proceso de globalización que imprime hacia esos estados la búsqueda de un sistema democrático de gobierno y la búsqueda de un sistema neoliberal económico, y que produce que entre esos grupos o entre esos estados haya quien propende a acercarse a esos conceptos de la globalización y quien los
enfrenta directamente. El enfrentamiento entre esos defensores o contrarios al proceso de colonización son los que están determinando una serie de conflictos, básicamente en el tercer mundo, y sobre todo porque las ideas primarias de sistemas democráticos aún no están realmente implantados. Y, señor Caneiro, cuando se eligió el nombre del Instituto General Gutiérrez Mellado, ¿qué significado tiene la paz, la seguridad y la defensa todo junto? Básicamente, cuando intentamos darle un subtítulo al instituto y dedicarlos a los estudios de seguridad, básicamente de seguridad, pensábamos que la seguridad no puede ir sola, no puede funcionar sola sin la defensa, por un lado, que garantice esa seguridad, y la paz a la que propende esa seguridad. Evidentemente, para poder conseguir una seguridad en el sentido más elemental de la palabra, que es proporcionar tanto a los ciudadanos como a los estados la capacidad de ser libre y de tomar decisiones libremente, no se puede hacer si no hay una paz de alguna forma institucionalizada, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito supranacional o internacional, como un sistema de defensa que sea capaz de garantizar esa paz. Decía Kant, y ya que lo hemos citado antes, que no hay forma de implantar ningún sistema de leyes si no se dispone de una fuerza que sea capaz de implantarla. La defensa sería esa fuerza capaz de implantar un sistema de normas que, proporcionando la seguridad, nos llevara a la paz, también a esa paz que está en el horizonte y que es un deber moral, tanto del individuo como de los estados. Podemos estar asistiendo a un proceso curioso, entre comillas, y es que hace tiempo hablar de ejército pues era automáticamente pensar en conflicto, en guerra, y ahora, salvo algunas lagunas, pero yo creo que el camino ha cambiado y ha avanzado y ha variado. ¿Hablar de ejército puede ser hablar de paz? Es evidente, y tiene mucha relación con lo que hablábamos antes de Martín Sou y las fronteras de paz, fronteras sin violencia y fronteras con violencia. En los estados democráticos no se espera un conflicto entre ellos, y los ejércitos han pasado de ser de los típicos ejércitos de conquista, colonialistas o de defensa o de búsqueda de la independencia que funcionaron en la segunda mitad del siglo XX, a ejércitos de la paz. Todos los ejércitos de países democráticos, de esos que llamamos genéricamente el bloque occidental, están conformados como ejército de la paz. Un ejemplo muy característico es que las normas básicas para la creación del Eurocuerpo, el embrión de un ejército europeo que ya está funcionando con unidades alemanas, francesas, españolas, las misiones que se le asignan a ese ejército, definidas como tareas Petersberg, están muy claramente definidas exclusivamente como funciones de paz, o búsqueda de la paz, o imposición de la paz, o gestión de crisis en casos de conflictos fuera del marco de Europa, para imponer la paz y la búsqueda de la paz. Prácticamente los ejércitos, al menos en los ejércitos occidentales y europeos concretamente, las funciones básicas de esos ejércitos tendrán que ver con el mantenimiento de la paz y con la imposición de la paz.